Señor, queremos darte gracias por este tiempo en que hemos expresado la alabanza y la alegría que nos da poder adorarte y bendecirte, porque, Señor, tú eres la razón de estar en esta reunión y es tu palabra, Señor, en la que también queremos meditar y reflexionar. Ayúdanos, Espíritu Santo, en ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga los que están aquí y los que están allá donde quiera que nos estén viendo. Vamos a abrir la escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 7. Bienvenidos otra vez, dije, ¿verdad? Pues otra vez, bienvenidos. Y vamos a meditar acerca de, yo le puse por tema a nuestra meditación, ya no vivo para mí. En el mundo cristiano, llamado cristiano, hoy la gente está recordando, remembrando la resurrección del Señor. Para algunos, pues la mayoría a lo mejor va a ser solamente algo anecdótico, pero yo espero que para usted y para mí no sea solamente algo anecdótico o una remembranza, sino para el creyente, el que ha nacido de nuevo, para el creyente genuino, el verdadero, como dice las Escrituras, debe ser algo más que una remembranza, un recordatorio. Debe ser hay una razón poderosa, ¿verdad?, en el hecho de que el Señor haya resucitado y esté vivo y esté a la diestra del Padre. No es ninguna fantasía, no es ningún mito, ¿verdad? Romanos 14:7 dice así la Escritura: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pablo está escribiéndole a los creyentes de Roma, no le está escribiendo a gente que no conociera el Evangelio, le está escribiendo tanto a judíos como a gentiles de Roma, que ellos ya habían creído en el Señor, y está haciendo esta remembranza, esta mención, más que remembranza, esta mención acerca de la vida y de la muerte incluso, ¿verdad? Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. O sea, todo creyente que estamos ahorita aspirando y exhalando, ¿vivimos para quién? Para el Señor, ¿verdad? Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quiénes somos? Del Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, a Él le pertenecemos, y eso es importante que el creyente lo entienda, ¿verdad? Ya no vive para sí, como vamos a leer. Porque Cristo, y aquí está la razón de por qué el Señor vino a morir, entre otras cosas vamos a recordar otros aspectos de su muerte, pero dice la Escritura, porque Cristo para esto murió, ¿y qué? Y resucitó, Él está vivo, amén, y volvió a vivir, dice, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es el Señor. Esta palabra ya le he dicho en otras ocasiones que está muy mal empleada, pero la palabra en el original habla de dueño, de posesión, de amo absoluto, de alguien, ¿verdad? En este caso no solamente de una cosa, sino de alguien, de cada uno de los creyentes, de la gente que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Y dice la Escritura que para eso el Señor murió, resucitó, para los que vivan, ya no vivan para quién, para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Esta semana, pues, desde el domingo pasado, que muchos también celebraron o recordaron lo que era la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, pues se le llama mal llamada, ¿verdad? Porque de santa pocas veces tiene santa, pero le llaman la Semana Santa, ¿verdad? Y evidentemente cuando nosotros leemos los evangelios vemos que fue una intensa semana llena de acontecimientos relevantes. No vamos a detallarlos. Si usted, por ejemplo, estudia el Evangelio de Marcos o lee el Evangelio de Marcos, de los 16 capítulos del Evangelio de Marcos, 6 capítulos están dedicados a la última semana. O sea, note que más de una tercera parte del Evangelio de Marcos se dedica a la última semana. El Señor Jesús tuvo un ministerio de 3 años, pero solamente 6 capítulos de Marcos le dedican a la última semana, para que notemos la relevancia de esta semana. Y como le decía, hubo acontecimientos muy relevantes, como ya mencionamos, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, o la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente esperaba que entrara un rey pues victorioso, que pusiera fin a
al dominio del Imperio Romano. Se juntaron grandes multitudes, sin embargo ese rey que ellos consideraban así pues sublime, entró, dice la Escritura, montado en un pollino, ¿verdad? En un asno, en un asnillo, ¿verdad? Y esas grandes multitudes, pues ahí esperaban que ahí ese Mesías se pudiera proclamar y levantar en contra de los opresores romanos, pero el Señor vino a traer libertad más allá de lo externo, Él vino a traer libertad desde a lo profundo del corazón y de la mente de los hombres. Bueno, ahí entró el Señor, y esa multitud que le aclamaba y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después pues estaba gritándole ahí en el pretorio donde juzgaba Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Decepcionados de que pues entrando no hiciera nada, ¿verdad? Por el contrario, ¿verdad? Fue traicionado, etcétera. Entonces, en esa misma semana se celebró la Pascua, que el Señor había mandado que cada año se celebrara. Y ahí estaba el Señor con sus discípulos, el Señor les enseñó grandes lecciones ahí en esa cena. Y durante esta cena el Señor también estableció un nuevo pacto, un pacto que no está sellado con la sangre de animales ni de machos cabríos, sino está sellada este nuevo pacto con su propia sangre, como vamos a ver al final de nuestra meditación. Ahí Él lavó los pies de sus discípulos en un acto de servicio, donde les dijo, pues así como yo siendo el Señor, ¿verdad? He lavado los pies de ustedes, pues también ustedes deben de, más que hacerlo en sentido literal, de lavar pies a la gente, así también ustedes deben de servir a los demás, porque aquí en el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirva a todos, ¿verdad? Entonces también ahí estuvo el Señor en esa reunión. Después de haber celebrado la cena con ellos, dice la palabra que se fue al huerto de Getsemaní, y ahí en el huerto Él oraba para que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿verdad? Y clamando 3 veces, Señor, aparta de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Solamente estoy resumiendo, pero usted póngase a leer los evangelios y va a sacar muchas lecciones importantes para nuestra vida en un sentido práctico, ¿verdad? También ahí vemos cómo aquel que remojaba el pan, con él ese íntimo amigo le traicionó y le entregó por unas monedas de plata, ¿no? Y yendo ahí al huerto con un beso le entregó, ¿verdad? Sellando su traición. Pedro, otro de los discípulos que dijo, yo no te, aunque todos se avergonzaren, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Y ese Pedro, unas horas después de que fue el Señor arrestado ahí en el huerto, se encontraba negándole, ¿verdad? 3 veces antes de que el gallo cantara 2, ¿verdad? Ahí estaba ese Pedro y todos los discípulos huyeron a presas del temor. Nuestro Señor Jesús fue apresado, fue enjuiciado de una manera injusta, fue maltratado, usted ya lo ha oído, lo conoce, ¿verdad? Y finalmente murió clavado en una cruz ahí en el Calvario. Y sin embargo, cuando nosotros vemos esta situación, pues al final, o mejor dicho, al inicio de la siguiente semana, ocurrió un hecho de vital importancia, y eso este evento es tremendamente significativo para los que creemos en el Señor Jesús, porque es el cimiento de la fe de nosotros los creyentes. Y ese evento, y pues usted debería estar contento, y es un día de celebración, ¿verdad? Que Jesús resucitó, así como el día que el Señor nació, ¿verdad? Y hubo alegría en los cielos, ¿verdad? ¿Se acuerda que sí hubo alegría? Incluso en los ángeles le dijeron a los pastores que había nacido el Mesías y hubo contento. Pues también a ese primer día de la semana hubo alegría y contento, como también nos lo dice el libro de Apocalipsis, porque el Señor se levantó entre los muertos. La muerte no pudo retenerle, Él venció a la muerte, porque Él no merecía haber estado
en la cruz del Calvario, pero Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí, ¿verdad? Déjeme leer algunos pasajes que seleccioné, ¿verdad? Para tratar así de manera sintética, revisar juntamente con usted lo que pasó en esa semana, comenzando por la entrada triunfal a Jerusalén. Ahí en Lucas 9, ahí lo van a poner en la pantalla, Lucas 9 del 41 al 44, vamos a leer lo que dice Lucas con respecto a la entrada del Señor ahí a la ciudad de Jerusalén, porque mire, usted pudo haber visto en esta semana muchas manifestaciones de religiosidad, vamos a decirle así. Ya desde el domingo pasado, nosotros ahí cerca donde vivimos, la gente comprando palmas, ¿verdad? Les decía a mis hermanos de La Concha, porque hace 8 días me tocó estar ahí en la congregación de la colonia La Concepción, por eso, pero le decimos o le dicen popularmente La Concha, no creo que estábamos ahí comiendo chocolate con pan. Entonces ahí con los hermanos de La Concha estábamos meditando en la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, y la gente esos 8 días comprando sus palmas, yendo, ¿verdad? Y incluso en la semana mucha gente teniendo el rito de hacer procesiones, incluso haciendo representaciones, pero muchas veces incluso ellos y a veces también los que se dicen creyentes no tomamos conciencia de lo que significa lo que el Señor hizo durante esos días. Versículo 41 del capítulo 9 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice que Jesús lloró sobre ella. O sea, no solamente Jesús lloró cuando murió Lázaro, porque algunos piensan que solamente Jesús lloró cuando murió Lázaro, no, pero aquí dice que también Él lloró sobre quién, o por quién más bien dicho, por Jerusalén, ¿verdad? Lloró sobre ella diciendo, y ese es a veces el clamor de nuestro Dios para cada uno de nosotros, si tú también conocieses, si la gente pudiera entender, aquel hombre que hizo la representación ahí en Iztapalapa, si pudiera entender lo que significa. Que dice Isaías, el castigo de nuestra paz, Isaías 53, fue sobre él. Que por su llaga nosotros fuimos curados. Que la ira de Dios, el juicio de Dios se derramó sobre Jesús. Y estando ahí en la cruz del Calvario, Él clamaba diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues otra cosa sería. Ya no viviríamos como vivimos. Entenderíamos lo que significa que Jesús murió por nosotros. Pero igual que en ese tiempo también nos ocurre, ¿verdad? Si tú también conocieses, o a lo menos en tu día, lo que es para tu paz. El único que puede traer paz genuina, reconciliación con el Padre, reconciliación entre nosotros, es Jesús y lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, no porque el Señor quisiera encubrir de los ojos de la gente lo que estaba pasando, es que la gente teniendo ojos para ver no vemos, teniendo oídos para oír no escuchamos, nuestro corazón se endurece, nuestra cerviz está endurecida, esta es la cerviz. Y no queremos humillarnos, no queremos postrarnos, no queremos volvernos al Dios de la gloria. Y somos orgullosos, soberbios, solamente a veces la gente llena de religión, de cosas externas, pero no hay un corazón que se humille, que busque y que quiera recibir, ¿verdad?, el Señor. Dice, porque vendrán días sobre ti, le dice a Jerusalén en ese día antes de entrar, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La gente, le repito, en esta semana pudo haber hecho muchos actos religiosos, pero no necesariamente significa que entiendan o entendamos lo que significa que Jesús haya muerto. Y mucho menos entender lo que significa que Jesús se haya levantado el tercer día. La tumba de Jesús está vacía, a diferencia de la de nuestros ancestros, ¿verdad?, de mis abuelos, de mi padre. La podemos ubicar y ahí están sus restos. Pero en el caso del Señor no, ¿verdad? Pero a veces, igual que como le decía a la gente en ese tiempo, a veces no conocemos el tiempo de la visitación de Dios para que nuestras vidas, ¿verdad?, sean redimidas, sean salvadas, encontremos en el Señor Jesús
la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, si al menos conocieras lo que es para tu paz. Hoy es el día aceptable de la salvación, mañana quién sabe, ¿eh? Y le decía, antes de entrar de lleno acerca del tema de la resurrección, como enseña en Romanos que acabamos de leer, es necesario que pues para eso Jesús muriera. ¿Y para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Pues la Escritura dice que para redimirnos del pecado. Si usted no comprende lo que significa que la paga del pecado es la muerte, o sea, nunca va a entender el significado de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Necesitamos entender lo que significa la paga, lo que es la paga del pecado. No hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios. O sea, los hombres en esencia, por naturaleza, tendemos a lo malo, tendemos al pecado. Y si necesitamos de alguien, de algo, de un poder que nos libere de esa paga en primer lugar. Y eso vino Jesús a hacer en la cruz del Calvario, a redimirnos del pecado. Eso significa redención, que Él vino a pagar. Dice Efesios que había un acta de decretos que dicen, Benjamín, por cuanto, y empieza la lista, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Manifestaciones del pecado. No vamos a hacer la lista. Él vino a perdonarnos de la paga del pecado. Pero no solamente vino a eso en la cruz del Calvario, vino para traer libertad de la esclavitud del pecado. Los judíos decían, ¿de qué nos libertas? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, le decían los religiosos a Jesús. Y Jesús les dijo, el que hace lo que ordena el pecado es esclavo del pecado. El que hace lo que dicen sus emociones, sus sentimientos, sus concupiscencias, sus deseos, el que es arrastrado por eso que hay en él dentro y lo lleva a hacer lo que no quería hacer, a no hacer lo que quiere hacer, a pensar lo que no quiere pensar y a decir lo que no quiere decir, esas contradicciones que encontramos en nosotros. Él vino a traer libertad de la esclavitud del pecado. No solamente la paga del pecado, sino la libertad del pecado. Aquí ya no vivamos sujetos a ese yugo de servidumbre. Él vino a eso, para dar al creyente, a que él puesto su fe en Él, a darle poder para vencer el pecado. Por eso no, el que ha nacido de nuevo puede vencer el pecado, no porque él tenga el poder en sí mismo, porque Jesús dijo, yo les voy a dar un poder, les voy a dar la promesa del Padre que oyeron de mí, van a recibir poder. ¿Para qué? Entre otras cosas, para vencer el pecado, para dejar lo malo, para dejar la impiedad, para dejar la arrogancia, para dejar la impiedad. Amén. Pero también no solamente para perdonar nuestros pecados, libertarnos del pecado, darnos poder sobre el pecado, pero también al final librarnos de la presencia del pecado. Porque quiera que no, la presencia del pecado se hace manifiesta, aún lo podemos ver en nuestros cuerpos. Cada día, cada año, cada década, usted va a ver cómo su cuerpo, si es que se le da la oportunidad, seguirá consumiendo. El joven que fue ya dejará de serlo y se convertirá en alguien adulto, y ese adulto se convertirá después en una gente madura, y esa madura se convertirá en un anciano, y ese anciano un día, como dice la Escritura, tendrá que finalizar su peregrinaje en esta tierra, ¿verdad? Y porque así es parte de la maldición del pecado. Pues la Escritura dice que todos aquellos que hemos creído en Él, este cuerpo que se corrompe cada día, y este cuerpo que se desgasta cada día, y este cuerpo que se consume cada día, va a ser revestido por un cuerpo nuevo.
semejante al de nuestro Señor amado, ¿no? Y ahí finalmente cuando resucitemos, ser librados por completo de la presencia del pecado. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Juan el Bautista en el Jordán, diciendo respecto al Mesías, cuando él estaba bautizando ahí, decía a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lea Isaías 53, estúdielo. Dice la palabra que él, como un cordero, fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Ahí estaba el Señor, profetizándose 700 años antes por boca de Isaías, lo que se cumplió en la vida de nuestro Maestro. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan, que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede limpiarnos del pecado, el único que puede libertarnos del pecado, el único que puede darnos el poder sobre el pecado, el único que puede transformar este cuerpo que se corrompe, porque la carne ni la sangre van a poder heredar la vida eterna. Por eso necesitamos un cuerpo nuevo, transformado. Eso lo dice Pablo en Corintios, que el Señor Jesús es nuestra Pascua. En esta celebración más o menos a veces también coincide con la Pascua judía, ¿verdad? Y el Señor en esa semana se celebraba la Pascua y el Señor murió en la noche en que se mataban los corderos para la celebración de la Pascua. La Pascua es esa festividad en la que el pueblo de Israel recordaba el día en que Dios liberó a ellos de la esclavitud del pecado ahí en Egipto. Y también es un recordatorio para nosotros, ¿verdad? Ellos cada año tenían que celebrarlo en el mes primero, en el día 14. Tenían que celebrarlo y era necesario sacrificar a un cordero. Jesús es nuestro cordero pascual. Él fue entregado por nosotros. Por su llaga, dice la Escritura, todos nosotros fuimos curados. Él fue herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso dice Isaías 53. Y bueno, es necesario, ahorita pues ya no veo papás con, bueno, sí está Eunice ahí, Eunice, ella tiene que enseñarle a sus hijos, ¿verdad? Y en su intimidad, lo que significa la celebración de la cena, ¿verdad? Ahí Lolita y su mamá, Betty, tienen que enseñarle al Alex ahí por qué celebramos lo que celebramos, por qué hacemos lo que hacemos. Si usted tiene hijos chiquitos también, o nietos, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y no esperar a que cuando celebremos aquí la cena del Señor se les explique. Usted tiene que hacerlo. Era obligación de los padres enseñarles a sus hijos cuando celebraban la Pascua, por qué estaban celebrando la Pascua, qué significaban, ¿verdad? El sacrificio del Cordero, qué significaban las hierbas amargas, por qué cantaban lo que cantaban. Todo tenía una razón de ser, pero en esencia básicamente era entender que solamente hay alguien en que se puede encontrar la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el único que puede traernos libertad completa y absoluta. Jesús les dijo también en esos días, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da. Por eso Jesús lloraba. Oh, Jerusalén, si al menos conocieras hoy, ¿verdad? Lo que es para tu paz. La paz verdadera no estaba en que ellos se levantaran en armas contra el Imperio Romano. La paz estaba en que ellos, ¿verdad?, reconocieran que Jesús, ¿verdad?, había venido a morir por sus pecados y por nuestros pecados. Durante esta cena de la Pascua, el Señor instituyó lo que usted también a lo mejor ha oído en otros lugares, lo que se conoce como la Santa Cena o la Cena del Señor, ahí en medio de la Pascua, de este ritual. Déjeme explicarle algo que aprendí, ¿verdad? El Señor Jesús, el día que Él murió exactamente en el día 14 del mes de Nisan, que es el primer mes en el que se celebraba la Pascua. Cuando el Señor Jesús fue levantado era la hora en que también todos los corderos ahí en el templo estaban siendo sacrificados para celebrar la cena. Él un día antes, todos los maestros, todos los rabinos, un día antes juntaban a sus discípulos, ¿verdad? Y un día antes ellos celebraban, vamos a decirlo así, una prepascua, vamos a llamarlo así, para tratarme de explicar, en la que ellos también, ¿verdad?, celebraban esa cena,
¿verdad? Y en esa celebración previa los maestros repasaban juntamente con sus discípulos todo lo que era el acto y lo que significaba el acto, para que al otro día esos discípulos de este maestro fueran con sus familias y replicaran esas enseñanzas y replicaran ese acto y explicaran esas cosas a la gente de su familia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el Señor Jesús hizo lo mismo ese día, esa noche, ahí estando con sus discípulos, celebrando lo que también los evangelios narran como la Pascua. Pero propiamente la Pascua se celebró el día en que el Señor murió. Marcos, Mateo y Lucas y aún Pablo nos detallan los detalles de esa escena que vamos a ver al final, ¿verdad? Cuando terminemos en esta meditación. Ahora bien, aquí hay algo interesante, que es que al tercer día de que el Señor murió y fue sepultado, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama este hombre que donó su tumba? José de Arimatea, ¿verdad? Tomó su cuerpo y ofreció su tumba para que el Señor fuera sepultado. Al tercer día, dice la Escritura, de la muerte del Señor, el primer día de la semana, más o menos un domingo, como hoy, como dicen por ahí, ¿verdad? La Escritura nos dice que el Señor Jesús resucitó. No sé si a usted le da alegría o no le da alegría, pero el Señor Jesús resucitó, porque si el Señor, como vamos a ver más adelante, si el Señor no resucitó, vana en nuestra fe, aquí nada más nos estamos haciendo tontos, solamente estamos teniendo ritos que no tienen sentido. Por eso la resurrección y celebrarlo y recordarlo debe de tener un impacto en nuestras vidas, se tiene que ver, se tiene que manifestar, como leímos en Romanos 14, para que los que viven ya no vivan para sí. Para esto Jesús murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de quienes, de los vivos y de los muertos, está hablando de los muertos en Cristo, ¿verdad? Y así es que, fíjese que él previamente, el Señor había anunciado a sus discípulos que él iba a resucitar al tercer día. El Señor siempre está avisándonos de las cosas, siempre a sus hijos él les está anunciando lo por venir. Y el creyente es el menos desaprevenido que puede estar. Si es un creyente que está teniendo comunión con Dios y está buscando su rostro, es el que menos van a tomarlo, como luego dicen popularmente, con los dedos en la puerta, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del lamento del Señor antes de entrar a Jerusalén, ¿no les dijo que eso iban a hacer, iban a encontrar desolación? ¿Y que no iba a quedar piedra sobre piedra? Y cuando vieran, les dijo, cuando vean que estas cosas acontecen, cuando vean la abominación desoladora, entonces huyan a los montes. En el año 70, cuando se cumplió esta palabra, y llegaron los ejércitos romanos a asediar a Jerusalén por una rebelión que se había levantado desde hacía 4 años antes. Los creyentes, cuando vieron que los ejércitos romanos empezaron a rodear Jerusalén, ¿qué hicieron los creyentes? No dice la Escritura, pero sí la historia, que muchos de ellos recordaron estas palabras del Señor. Y entonces muchos salieron de Jerusalén y se fueron a otros lados. Y por esa razón, por recordar lo que el Señor les había dicho, porque es importante que entendamos que muchas cosas las vamos a entender, amado, hasta cuando empiecen a manifestarse, a presentarse. En el caso de la resurrección del Señor, le decía, regresando al tema, el Señor la primera vez que mencionó sobre su muerte y su resurrección fue cuando Pedro le confesó como el Mesías, cuando le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, dice Mateo 16:21, que va a poner ahí Caleb, ahí en el pizarrón. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya se los había anunciado mucho tiempo antes, con meses de anticipación, y él les había dicho, yo voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. De hecho, el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, ahí delante de los religiosos les dijo, destruyan este templo. Ellos pensaban que se refería al templo de Herodes. Y en 3 días, les dijo el Señor, en 3 días lo levantará. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, dice que Juan entonces se acordó, después de que el Señor resucitó, que el Señor había dado esta palabra, porque a veces así nos llega a ocurrir, porque somos a veces
tardos para oír. Somos tardos para oír, para ponerle atención a las palabras del Señor. La segunda vez que el Señor predijo que Él iba a morir fue después de decirle, de llevar a sus discípulos ahí a ese monte y ser transfigurado, ¿verdad? Y después de haber sanado un endemoniado. Y entonces ahí en Marcos 9:30, 32 dice la Escritura, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Fíjense ya desde cuando les estaba anunciando, los estaba preparando, y a veces así el Señor nos habla en su palabra y nosotros no le ponemos atención, no le hacemos caso a la palabra del Señor, y cuando vienen las cosas, entonces ya luego nos ponemos a llorar, ¿verdad? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Fíjese cómo somos. Porque si nos llega a pasar, no entendemos y ¿por qué no le preguntamos al Señor? Pues, no sé por qué. En el caso de ellos dice porque tenían miedo de preguntarle. Y finalmente el Señor, ya habiendo entrado a Jerusalén, les dijo qué iba a pasar ahí en Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día, ¿qué? Fíjese, le estaba anunciando, o sea, ¿cómo concebir que este Mesías, cómo concebir a un Mesías en una cruz? ¿Cómo concebir a un Mesías siendo rechazado? ¿Cómo concebir a un Mesías de este tipo? Ellos no lo entendían, no podían entender. Por eso gritaban delante de Pilatos, ¿a quién les liberaré? ¿A este o a Barrabás? ¿Y qué decían? Suéltanos a Barrabás, porque no entendían. Este resultó ser un fiasco, falso Mesías. Eso era lo que cruzaba por su pensamiento. Los discípulos no creyeron esto hasta que se manifestó a ellos el Señor después de resucitar en diversos momentos y circunstancias. Al tercer día, muy temprano, dice en la madrugada, llegaban las mujeres, iban con aceites y con hierbas aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Llegaban ahí a la tumba, que había sido colocado una piedra muy grande sobre la entrada de la misma, y habían puesto por sugerencia de los religiosos a Pilato, le dijeron, este hombre mentiroso, dijo que, fíjese, mejor ellos se acordaban de eso. Este hombre mentiroso dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces pone una guardia, le indicaron a Pilatos, pone una guardia para que no vayan a venir sus discípulos de noche y vayan a hurtar el cuerpo. Y entonces Pilato, a sugerencia de ellos, lea los evangelios porque si no ustedes van a nada más estar creyendo aquí. Está como los que están viendo la serie esa. Prefieren ver la serie que leer las escrituras. Mejor pónganse a leer las escrituras. Y entonces pusieron una guardia, estaba una roca ahí sellada, con una guardia de soldados romanos, que eran como si estuvieran ahí los soldados ingleses, ya ve que ni pestañean ahí los soldados ingleses, ¿no? En el palacio de Buckingham. Entonces ahí estaba esa guardia y llegaron las mujeres el primer día, muy de temprano, en la madrugada. Acuérdense que el día judío empieza a las 6 de la tarde. Entonces ellos acababan que viene siendo nuestro sábado de la tarde, ¿me explico? Entonces ellas llegaron en la madrugada, no sé, como eso de las 3, 4 de la mañana, porque no eran los tiempos como de nosotros. Para nosotros madrugada decimos 8 de la mañana, y es la madrugada. No, madrugada para ellos era a las 4 de la mañana, cuando empezaba a salir el sol en esos lados. Entonces llegaron las mujeres
con esos aceites, con esas hierbas, para ungir el cuerpo del Señor. ¿Y qué encontraron? Vieron la piedra removida de su lugar. Necesitan leer los evangelios todos para ahora sí que agarrarle la onda. Y entonces llegaron y vieron la piedra fuera de su lugar, y porque no era una piedra que se podía mover fácilmente, tenía un mecanismo para moverla, para quitarla y ponerla. Y entonces entraron y no vieron el cuerpo del maestro, y vieron ahí un hombre que ellas creyeron que era el hortelano, el que cuidaba por ahí ese lugar. Y entonces entristecidas, todavía no se acordaban de todo esto que el Señor les había dicho a ellos, ¿no? Y a ellas. Entristecidas le preguntaron, ¿dónde está el cuerpo del maestro? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Y qué le contestó el ángel? Porque no era el hortelano, era un ángel. Les dijo, no está tal como él es. Lean los evangelios, tal como él es, dijo. Tal como él es, dijo. O sea, no está, resucitó, tal como él es, dijo. Entonces ellas no podían, de entrada, como que empezaron a caer, ahora sí como decimos aquí en México, a caerles el 20, ¿verdad? Y no estaban asombradas, tratando de recordar incluso lo que el maestro les había enseñado, ¿verdad? Y entonces salieron, ¿verdad?, asombradas, llenas de gozo, con los discípulos. Los discípulos ahí estaban escondidos, llenos de miedo. Dijeron, el Señor ha resucitado. Y ellos, cuando recibieron la noticia, no podían creerlo. Entonces, no, nos están mintiendo. Están teniendo alucinaciones, porque empezó también a correr un rumor, ¿verdad?, para apagar este hecho, tratar de ocultar este hecho, que ellos habían tenido una alucinación así colectiva, ¿no? Entonces los discípulos fueron corriendo a la tumba. Pedro, Juan, dice la Escritura, que son los que remarca. Pedro era más viejito que Juan. Juan era el más joven. Juan era un muchacho, ¿verdad? Y Pedro era de los más grandes. Entonces, pero Pedro, como ya sabe cómo era Pedro, lleno así de energía, lleno así dice que corrió más rápido que Juan, ¿verdad? Y llegó y vio la tumba como vacía. No podían creer, no podían creer. Y así nos pasa. Usted puede oír así, puede oír lo que Jesús resucitó y es que debe producir un cambio en nuestras vidas el hecho de que Jesús resucitó. O sea, no es un mito, no es una historia. Jesús está vivo, Él está a la diestra del Padre y Él viene por segunda vez. Y la gente dice, ¿dónde está el advenimiento de Él? Ya desde hace 2000 años, los primeros discípulos creían que ya venía en los primeros años, ¿verdad? Llegó la Edad Media y no llega, y ahorita es tan duro y dale, no, es que ahora sí ya viene, ¿no? ¿Ha oído usted? No, es que ya son los últimos tiempos, cada generación de creyentes, ponga atención a lo que le voy a decir, cada generación de creyentes ha pensado, muchas generaciones y no cada una, muchas generaciones de creyentes han pensado que es la última generación, y sigue sin venir. Pero dice Pedro en su segunda epístola, el hecho de que haya pasado tanto tiempo y todavía no venga, no significa que Él no va a venir. Él está esperando que la gente proceda al arrepentimiento. Te está dando oportunidad a ti y a mí de que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, que le pidamos perdón, que le busquemos, que nos reconciliemos con Él por medio de Jesucristo. Que nuestras vidas sean transformadas por medio de su poder, para que nosotros vivamos una vida, ¿verdad?, gloriosa, de testimonio a aquellos que no le conocen. Los discípulos no le creyeron hasta que se manifestó en ello el Señor en diversos momentos y circunstancias, como ustedes ven en los evangelios.
Y cuando Él se manifestaba en medio de ellos, Él les decía paz, les traía consuelo. Fíjese, vamos a ver Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos hablando del primer día de la semana, ¿verdad? Como dice Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, pues estaremos hablando de ahí del domingo antes de las 6 de la tarde. Esa es la noche de ese primer día, acuérdese del día judío, empieza a las 6 de la tarde y acaba al siguiente día a las 6 de la tarde. No es como nuestros días, ¿verdad? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, fíjese cómo estaban los discípulos, por miedo, estaban ahí con miedo de los judíos. Puede haber circunstancias en nuestras vidas que nos puedan llegar a afectar y traer zozobra, pero fíjese, el Señor Jesús quiere que nosotros aprendamos como Él le dijo a ellos antes de morir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? El único que puede traer paz verdadera, aún en medio de cualquier circunstancia y situación, y que trasciende a cualquier aspecto de nuestra vida, y traer refrigerio y tranquilidad a nuestra mente, porque luego la gente parece que está muy tranquila por afuera, pero por adentro vive una vida atormentada, tiene corazones atormentados, su familia es un tormento, y lo llegan a denominar hasta un infierno. Y eso es por ti y por mí, dependiendo, ¿no? El único que puede traer paz genuina y hacer la diferencia en tu vida, en tu familia, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, en tu ser completo es Jesús. Viendo al Señor, el Señor les dijo, ¿qué? Les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, ¿verdad? La fe del cristiano, amado, se fundamenta en este hecho precioso de que Él resucitó y está vivo, Él se encuentra a la diestra del Padre y viene por segunda vez. Y este es un evento extraordinario, es un evento fundamental en nuestra fe, debemos estar contentos, ¿verdad? Dice la Escritura, el versículo último de Juan 20, 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Durante la cena pascual, el Señor les dijo, miren, esta copa que bebo con ustedes es la copa del nuevo pacto, y no la voy a beber más hasta aquella vez cuando venga otra vez. Él está preparando ese día en el que vamos a volver a verlo y en el que vamos a volver a celebrar juntamente con Él. Ese día fue un día de comunión íntima con sus discípulos. Fue un día, ¿verdad?, en el que el Señor se reveló como el Redentor, como el Salvador, como el único y suficiente, ¿verdad?, medio para reconciliarnos con el Padre. Y este evento extraordinario que se corona con la resurrección del Señor es fundamental para nuestra fe. Dice Pablo en Corintios, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, como algunos piensan. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Estos hombres, estas mujeres, usted puede ver en el libro de los Hechos, como hemos estudiado, después de que el Señor estuvo 40 días en medio de ellos, mostrándoles pruebas, como dice la Escritura, indubitables, indudables de su resurrección, les dijo, yo me voy a ir, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo, Él les va a dar el poder y ustedes me van a ser testigos, y a partir de ahí nada pudo detener el desarrollo de la fe, el desarrollo del Evangelio. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han dado su vida, familias enteras, han sido colgados, han sido quemados, han sido muertos, han sido perseguidos, hoy están siendo muertos, hoy están siendo encarcelados, hoy están siendo perseguidos.
por causa del Evangelio, y van a seguir muriendo gente, hombres, mujeres, van a seguir siendo encarcelados, van a seguir siendo perseguidos por causa del nombre del Señor, y conforme se acerquen los días últimos, la iglesia va a ser sometida todavía a una situación de mayor persecución, pero lo único que sostiene, alienta, fortalece y le da ese impulso a esos creyentes para seguir adelante y para manifestar la fe es el hecho de saber que Jesús resucitó y está vivo. O sea, no hay otra razón. No hay otra razón. Amén. Hoy un hermano que conocemos allá en Oaxaca, por causa de no participar de algunas obras de carácter religioso comunitario, fue encarcelado. Otros hermanos nuestros, hace poco en Chiapas, tuvieron que salieron desplazados por causa del Evangelio. O sea, no crea que usted aquí pues, lo vemos, a lo mejor no nos constriñe, pero está siendo una realidad. Oremos por esos hermanos nuestros. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, versículo 19 de este capítulo 15 de Corintios primera, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Usted está perdiendo el tiempo aquí. Si usted no cree que Jesús resucitó, no es productivo para usted. Si usted no cree que Cristo resucitó, murió por sus pecados, está perdiendo el tiempo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero los que hemos creído en Cristo y estamos ciertos, porque el poder de ese Jesús que fue levantado, es el poder que está dispuesto a obrar en el corazón de aquel que clama a mí, dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces y te voy a transformar. Mas dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, como leímos al inicio, para esto Jesús murió, ¿verdad? Pero también resucitó para ser el Señor de todos y para que los que hemos creído en Él ya no vivamos más para nosotros mismos. Amén.